Hola, mi nombre es Daniel Moreira y hoy te voy a contar la historia de Regalux basado en el libro Regalux, Crónica de una tragedia del autor Juan Carlos Pelosi. Tal vez nunca hayan escuchado la historia de Regalux y a ustedes les llamará la atención qué será Regalux. Sin embargo, si le preguntan a sus abuelos o a sus padres que son mayores de 60, 65 años, ellos puede ser que conozcan la historia. Regalux es la mayor tragedia del pueblo formoseño, la mayor catástrofe que le ha tocado vivir al pueblo formoseño, al menos en catástrofes causadas por la mano del hombre. Después tuvimos inundaciones a lo largo de nuestra historia, pero en lo que se respecta a causadas por el hombre, esta es la mayor tragedia. Fue el 24 de diciembre de 1967. Ese día fue una mañana como cualquier otra en Formosa, con mucho calor, donde la gente salía a última hora a hacer sus compras y la mayoría de los locales se ubicaban sobre la calle 25 de Mayo y España. Por consiguiente, los otros locales se ubicaban sobre Belgrano, Rivadavia, etc. Sin embargo, había un local que era la excelencia y era el lugar donde se podía encontrar de todo. Ese local quedaba en España 123. En ese lugar se podía encontrar desde ropa, bazar, pirotecnia, juguetes, absolutamente todo lo que se busque en Formosa había en Regalux. Era la tienda por excelencia de Formosa. Regalux tenía una entrada principal y tenía dos mostradores de vidrio a los costados donde uno pasaba y podía mirar los artículos como las tiendas de hoy. Y tenía dos pasillos angostos que iban hasta el final del local. Después al final del local había un pequeño patiecito chiquito con paredes altas y un pequeño bañito. Muchas veces ese pasillo se ocupaba de depósito. Muchas personas ingresaron a trabajar a Regalux. Como es típico, los negocios tomaron personas. Regalux tomó personas para vender en las fechas porque las vendedoras no daban abasto. Muchas de las vendedoras que estaban en ese momento habían empezado a trabajar hacía pocas semanas o pocos meses y solamente iban a trabajar por la temporada, es decir, desde el 15 de diciembre hasta el 1 de enero. Alrededor de las 10 de la mañana, 10 y media más o menos de la mañana, se produce lo que en términos de emergencia se conoce como una deflagración, que es como una especie de explosión, tratando de explicarlo fácil, es como una suerte de explosión súbita que se produce, supersónica, que no da tiempo a nada. Regalux tenía tanta mercadería adentro que toda esa mercadería se transformó en combustible y automáticamente todo fue fuego, humo, explosiones. La gente que estaba afuera y que caminaba por la calle España no podían creer y entender qué era lo que pasaba, por qué salía humo, por qué había gritos, por qué se escuchaban ruidos, por qué se escuchaban explosiones y detonaciones. La gente iba corriendo desde la España hasta la 25 de mayo buscando ayuda, porque nadie entendía nada. De golpe, la puerta de Regalux quedó trancada. Hubo una persona que se llamaba, desconozco si sigue vivo, pero se llama Máximo Bernardo Liecci. Máximo Bernardo Liecci había ido a comprar con su hijo, Juan Ignacio, a Regalux esa mañana. Al intentar escapar entre el humo y la puerta bloqueada, lo único que hizo fue tirarse contra la puerta, contra una de las ventanas de vidrio. Logró romper la ventana de vidrio y básicamente gracias a eso se salvaron un montón de personas. Imagínense el caos que era afuera.
la cantidad de gritos, el ruido, las explosiones, la gente saliendo. En un primer momento la gente se empezó a acomodar o lo sentaban y le daban agua en un local que estaba enfrente, que creo que está hasta el día de hoy, que se llama el Club Social. Y lo sentaban en la vereda y le daban agua y trataban de asistir a los primeros quemados. Los bomberos tardaron en llegar, porque en ese momento Formosa no tenía sistemas de emergencia, no había mucha comunicación y tuvo que ir alguien, cuenta la historia que tuvo que ir alguien hasta el cuartel de bomberos en una bicicleta para poder avisarle a los bomberos. El gobierno había dispuesto la compra de una autobomba hacía meses, pocos meses antes, como una suerte de premonición, como si se hubiera ver, como que si se iba a necesitar. Es en ese momento, cuando llegan los bomberos y conectan su manguera, que se dieron cuenta que la presión en el agua no tenía fuerza. Sin embargo, los bomberos hicieron todo lo posible para poder apagar el fuego. Tal vez una de las partes más traumáticas que cuentan las personas y los sobrevivientes fue cuando se cayó por completo el techo de Regalux. En ella quedaron atrapadas varios formoseños que perdieron la vida. Muchos de los heridos fueron trasladados por medios propios hasta que llegaron las primeras ambulancias, hasta los diferentes hospitales y centros de salud. También, como en toda emergencia, los sanatorios privados también atendieron pacientes y todos colaboraron. Esa tarde, se cree que alrededor de las 3 de la tarde aproximadamente lograron apagar el fuego. Sin embargo, la situación era desgarradora. A partir de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche, todo fue caos, todo fue tristeza, porque muchas de las personas que habían sobrevivido fueron trasladados hasta el Hospital Central. El Hospital Central estaba saturado, no había lugares para bajar los pacientes, la gente iba, buscaba y muchos reconocían los cadáveres de los fallecidos por cadenitas, marcas, detalles que tenían en el cuerpo. La verdad que fue una situación muy triste. Muchas personas que estaban de guardia en el Hospital Central continuaron de guardia durante muchísimas horas y las personas que estaban de franco en el Hospital Central fueron a tomar su guardia y a colaborar, ni bien se enteraron de la catástrofe. El Hospital Central en ese sentido hizo un trabajo, una tarea titánica, una lucha titánica en lo que fue la catástrofe de Regalux. Entre todo esto, hacia alrededor desde las 3 hasta las 9 de la noche, empezaron los trabajos de remoción de escombros. Una vez que se apagó el fuego, empezaron a remover los escombros y a buscar a ver si había personas con vida. En ese trayecto, mientras los bomberos, los policías y muchos civiles que colaboraron desinteresadamente, las autoridades judiciales también que estaban presentes, mientras se buscaban a los posibles sobrevivientes, muchas personas fueron trasladadas desde el Hospital Central. En ambulancias, las ambulancias iban y venían desde el hospital hasta el aeropuerto. El aeropuerto en ese momento quedaba en lo que hoy es la estación terminal de ómnibus y los aviones sanitarios improvisados iban y venían hacia Buenos Aires, hacia Corrientes, hacia Córdoba, llevando pacientes. Una vez, alrededor de las 21 horas más o menos, y una vez que se terminaron los trabajos de remoción de escombros, recién se pudo tener la nómina de las personas que habían fallecido. Y me voy a tomar el tiempo de leer a cada uno de los fallecidos para rendir un homenaje a aquellos formoseños que perdieron la vida ese 24 de diciembre tan triste. Ada Lidia Prieto,
Clara Eidelman, Blanca Silda Enríquez, Marcelo Rubén Vivas, Melba Adela Mercado, Beatriz Allende, Luis Inés Allende, Elba Beatriz Sayas, Mirta Gómez, Isidra Celsa Núñez, Leonilda Edita Fernández de Martínez, Ramón Antonia Goreta, Hilda Juana Jiménez, Nubia Mesa González, Rosa Ramona Mendoza, Carmen Aurora Ledesma y Gloria Chávez de Vivas. Todas estas personas perdieron la vida en el incendio. Desgraciadamente, esa noche no fue una noche buena. La ciudad estaba de luto. De hecho, el mismo gobierno decretó el luto. Y muchas de estas personas venían del barrio San Miguel, así que el barrio que más golpeado salió fue el barrio San Miguel. Prácticamente toda Formosa estaba sumida en un luto, en un dolor y en una tristeza, porque todos tenían, Formosa era muy pequeña en ese momento, y todos conocían a alguien que le había afectado lo de Regalux. Esa noche no hubo fiesta para muchos hogares. Al otro día se realizó la misa y la despedida de los fallecidos en el cementerio Villa del Carmen, que hoy ustedes conocerán, queda por la 25 de mayo. La misa fue brindada por el entonces obispo Pacífico Escocina, y estuvo acompañado por el ministro de gobierno, que estaba a cargo de la gobernación, el coronel Gustavo Adolfo Sosa Laprida. También acompañó el gobernador del Chaco en ese momento, que era el coronel Miguel Ángel Basail. Un punto aparte en esto: ni bien los chaqueños se enteraron lo que había pasado en Formosa, ellos automáticamente vinieron a Formosa y trajeron insumos, medicamentos para colaborar en todo lo que se podía. Por eso era que estaba presente el gobernador de Chaco. Durante la misa y el entierro fue un mar de lágrimas, un mar de tristeza. Y todo fue en silencio y solamente se escuchaba el llanto. Sin embargo, me quiero quedar con una parte de lo que fueron las palabras del entonces intendente de la ciudad de Formosa, que era el coronel Alfonso Rullero. El coronel dijo en ese momento: ellos pertenecen a la historia de Formosa, pertenecen a Dios, pertenecen al recuerdo de los suyos. Nosotros continuaremos la tarea, seguiremos tratando con amor a nuestros semejantes, continuaremos escribiendo en las páginas de este libro formoseño con devoción y grandeza del alma. Muchas fueron las teorías de por qué se inició el fuego o cómo se inició el fuego. Sin embargo, fue muy difícil comprobar alguna de ellas, ya que todo quedó reducido a las cenizas. Sin embargo, hay una persona clave que muchos años después aporta la siguiente anécdota o historia. Bernardo Lecci, que era el hombre que rompió la vidriera. Él ese día había salido junto a sus hijos Juan Alberto y Guillermo para adquirir algunos artículos necesarios para la cena de Navidad. Esta salida casual se convirtió en una experiencia traumática cuando se encontraron en el centro de uno de los peores incendios de la historia de Formosa, la historia de Regalux. Lecci describe su visita a Regalux inicialmente como para comprar un juguete y se transformó en una lucha por la supervivencia. Mientras estaban en la caja para pagar, observó a un niño jugando con fósforos cerca de un canasto lleno de pirotecnia. Una empleada de ese momento, Clara Eidelman, le gritó al niño y le advirtió sobre el peligro, pero sin embargo fue muy tarde. Un chispazo cayó sobre la canasta de pirotecnia y desató el incendio inmediatamente. En medio del caos, Lecci tomó una decisión rápida y rompió la vidriera del local, una acción que resultó crucial para que muchas personas, incluido él y su hijo Guillermo, pudieran salir del medio de la catástrofe y del incendio.
Otros, como Ana María Mossi y la señora de Mulki, también lograron salir gracias a su intervención. Liechii recuerda en sus palabras la intensidad del calor y la desesperación que se apoderó de todos los presentes. Luego de escapar del incendio, Liechii y su hijo fueron llevados al Sanatorio Formosa, donde fueron atendidos junto a otros afectados por el incendio. Su relato destaca la respuesta rápida de los servicios de emergencia y la solidaridad de la comunidad en un momento de crisis. La verdad que podría contar muchas historias de cada una de las personas que fallecieron. La mayoría de ellas eran mujeres que tenían sueños, que estaban viviendo una vida plena, con proyectos de realizarse. Había profesionales entre ellos, gente que se dedicaba a la docencia. Sin embargo, si tuviese que hacer o contar la historia de todas las personas, el video sería muy largo. Tal vez ustedes se preguntarán por qué el video. Cuando era chico siempre mi papá me contaba la historia. Hoy mi papá ya no está conmigo y tal vez él conoció a mucha gente que falleció en Regalux y él siempre me contaba la historia. Entonces, de alguna manera yo pensé que sería bueno que la población conozca la historia de Regalux. Es importante que el pueblo formoseño tome conciencia sobre los peligros de los incendios y por sobre todo los que son producidos por la mano del hombre. El incendio puede generar todo tipo de pérdidas, desde económicas, pero la más difícil de todas es la pérdida de vidas humanas. Han pasado muchos años, desde el año 67 al día de hoy pasaron muchos años, muchas décadas. Sin embargo, no hace menos de 20 años tuvimos 2 incendios grandísimos, uno en Cromañón y otro en el supermercado Iqua Bolaños. Y pareciera que la gente no toma conciencia del peligro que es el incendio. Y más los casos de incendio que hubo últimamente en Formosa. La realidad del pueblo formoseño y de los servicios de emergencia hoy en día son diferentes a los de aquella época. Hoy los servicios de emergencia son más grandes, están más robustos, tienen mejores herramientas, tienen personal entrenado. Pero en general en la emergencia siempre se llega tarde. Y esto es así acá en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte del mundo. La única forma de salvarse es a través de la prevención. ¿Qué implica la prevención? Que los locales tengan protocolos de actuación ante un incendio, que tengan sistemas de incendio, que tengan matafuegos. Les digo que los servicios de emergencia siempre van a llegar tarde porque si sucede una deflagración, como fue el caso de Regalux, no te da tiempo a nada. No te da tiempo a nada. Un principio de incendio son pocos minutos de los que uno tiene tiempo para actuar. Sin embargo, una vez pasados esos minutos, el incendio empieza a consumir todo. Entonces no hay servicio de emergencia que vaya a llegar rápido. Es por eso que la gente tiene que entrenarse. Los negocios privados, los supermercados, el sector privado, tiene que hacer las cosas para proteger a las personas y para cuidar a sus clientes. Tienen que tener sistemas de protección contra incendios y por sobre todas las cosas, la sociedad tiene que aprender a actuar ante situaciones de emergencia, de todo tipo, de todo tipo. Así que, si llegaron hasta acá, les agradezco y ahora les voy a dejar algunas fotos para que vean lo que fue el desastre de Regalux.